Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Tribuna Peruana. El día de hoy les traemos un video sobre la Constitución peruana de 1933. Sabemos que luego de la larga dictadura de 11 años de Augusto B. Leguía, esta acaba con un golpe de Estado elaborado por Luis Sánchez Cerro el 25 de agosto de 1930. En medio de una aguda crisis económica mundial, se sucedieron juntas militares, entre ellas la presidida por el mismo Sánchez Cerro. Sin embargo, estas no gozaron del apoyo popular, y la presión de estos sectores impuso al viejo líder apurimeño, David Samanez Ocampo, como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con representación de todo el país. Luego de calmar momentáneamente al país, se inician los preparativos para unas elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirían al presidente de la República y a los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya misión sería redactar una nueva constitución política. La constitución entonces vigente era la promulgada por Leguía en 1920, por lo que obviamente se entiende la necesidad del cambio, ya que existía una actitud política generalizada de acabar con todo lo que tuviera que ver con el régimen leguista. Las elecciones se realizan el 11 de octubre de 1931. En ellas se enfrentaron el comandante Luis Sánchez Cerro, encabezando la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, joven líder del Partido Aprista Peruano, fundado unos años antes. Triunfó el primero. Los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, lo que constituyó el germen de una guerra civil. Previamente, la Junta de Samanez nombró el 7 de agosto de ese año una comisión ad honorem para que realizara un anteproyecto de constitución. Presidía esa comisión el notable jurista Manuel Vicente Villarán y la integraban Víctor Andrés Belaúnde, Diómenes Arias Schreiber, Carlos García Castañeda, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre Groman, José León Barandierán, Toribio Alaiza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis Barcárcel, Emilio Romero Padilla y César Antonio Ugarte. La comisión dio por finalizada su tarea el 5 de diciembre y publicó el resultado de su trabajo junto con una notable exposición de motivos redactada por Villarán. El Congreso Constituyente se instala el 8 de octubre de 1931 y estuvo presidido por Luis Antonio Eguiguren, seguido de Clemente Revilla como vicepresidente, quien desde 1932 asumió la presidencia. Ante dicho Congreso juramentó Sánchez Cerro como presidente constitucional de la República. El gobierno contaba con mayoría parlamentaria, con 67 escaños, sumados a otros aliados. Frente a ellos estaba una combativa minoría aprista de 27 representantes, quienes mostraron beligerancia. Lo contradictorio fue que estos últimos ocuparan sus escaños parlamentarios, ya que el partido había desconocido abiertamente el resultado de las elecciones. Se debatió la Constitución, teniendo como base el anteproyecto redactado por la Comisión de Villarán. Los debates se prolongaron por 1 año y 4 meses. El 9 de abril de 1933, el Congreso Constituyente, en ceremonia solemne, proclamó la nueva Constitución. Ese mismo día, el presidente Sánchez Cerro, acompañado del Consejo de Ministros y de su Casa Militar, se presentó en el salón de sesiones y efectuó el juramento respectivo. Esta Constitución es tomada como uno de los documentos más trascendentales por todo lo que puso en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Si la Constitución de 1856 es reconocida por los importantes aportes desde la perspectiva liberal, la Carta de 1933 será igual de determinante por el reconocimiento de los derechos de carácter social. Una respuesta frente a la Carta de 1920
fue prohibir la reelección presidencial inmediata. Incluso se dispuso que este precepto no se reforme ni derogue. Además, se estableció el periodo presidencial de 5 años. Sin embargo, posteriormente fue ampliado a 6 años, en una reforma constitucional aprobada por plebiscito. Sin embargo, el desarrollo posterior de los hechos evidenciaría que la idea de limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo en un contexto como el peruano estaba orientada al fracaso, pues hasta los mensajes presidenciales debían ser refrendados en sesión de Consejo de Ministros. El presidente también se vio limitado frente al Parlamento, quien podía acusarlo y privarlo del cargo. Por supuesto, éste no podía disolverlo. En la Constitución, el presidente también quedó limitado por la ciudadanía, al reconocerse que los ciudadanos podían utilizar el recurso de acción popular contra decretos o resoluciones dados por el Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. Sin embargo, este recurso recién se reglamenta en 1963 y se aplicaría con la entrada en vigencia de la Constitución de 1979. Las convulsiones internas por las alternancias en el poder entre civiles y militares generaron que se aprueben una serie de documentos provisionales para el ejercicio del poder. Ello ocasionaría que la Carta de 1933 se vea diluida, pese a sus grandes aportes. En un inicio, las vicepresidencias se abolieron y debía asumir el presidente del Consejo de Ministros en caso de ausencia del presidente. Sin embargo, fueron nuevamente restituidas en 1936. La Carta de 1933 tuvo un marcado carácter antileguista y parlamentarista. El Congreso Constituyente de 1933 elaboró un texto constitucional que, a base de recuerdo fresco de los abusos del leguismo, aparece favorable a la influencia parlamentaria con tendencia a recortar de modo peligroso funciones y privilegios del Poder Ejecutivo y, en especial, del Presidente de la República. Este Congreso sería igualmente bicameral y estaría integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores funcional. Además, se atribuyó la facultad de censurar a ministros y removerlos del cargo en sesión del Pleno. Se inspiró, sin saberlo, en las ideas libertarias de 1856 y 1860 para establecerse, yendo a veces más lejos de los modelos. En otras palabras, como reacción contra el despotismo de Leguía, los constituyentes de 1931 escogieron el camino de abolir en los textos hasta donde fuese posible el sistema presidencial. En su afán de perseguir al APRA y al Partido Comunista, la Constitución de 1933 dispuso la proscripción de partidos políticos de organización internacional. Reguló también la pena de muerte para delitos de traición a la patria y homicidio calificado, que el Código Penal de 1924, en una línea humanitarista, no había tratado. Reafirmó el derecho de sufragio solo para los ciudadanos que sepan leer y escribir, hombres mayores de 21 años y los casados mayores de 18 años. Además, este sufragio sería directo. Perdió la ocasión, por razones de oportunismo político, de otorgar el derecho de voto a las mujeres. Únicamente autorizó a las mujeres mayores de 21 años o las casadas que no hubieran cumplido esa edad sufragar en elecciones municipales. Como no las hubo, no votaron, hasta cuando Odría dictó la ley del voto femenino. En el aspecto religioso, se protegía a la religión católica por ser la mayoritaria entre los peruanos, pero las demás religiones también gozaban de la libertad para que ejerzan sus cultos. Pero el 30 de abril de 1933, a menos de un mes de haber firmado la Constitución de 1933, Sánchez Cerro fue víctima de disparos en el hipódromo de Santa Beatriz y muere poco después en el Hospital Italiano. En ese sentido, a falta de vicepresidente, el Consejo de Ministros
presidido por José Matías Manzanilla, asumió transitoriamente el poder ejecutivo. Esa misma tarde se reúne el Congreso Constituyente y por una abrumadora mayoría de 81 votos sobre un total de 88 representantes, se elige como presidente de la República al general Óscar R. Benavides, con la misión de completar el periodo de Sánchez Cerro, hasta el 8 de diciembre de 1936. Esto fue un acto de violación constitucional, pero se invocó la situación de emergencia. Fue Benavides quien restituye los cargos de vicepresidentes. Finalizando ya su periodo, Benavides convocó a elecciones en 1936. En ellas, triunfó el expresidente del Congreso Constituyente, Luis Antonio Eguiguren. Sin embargo, fueron anuladas por el gobierno, aduciendo que aquel candidato había recibido el apoyo del APRA, un partido fuera de la ley con su condición de partido internacional. El Congreso Constituyente entonces prorrogó por 3 años, hasta el 8 de diciembre de 1939, el mandato presidencial de Benavides, otorgándole además facultades extraordinarias de carácter legislativo, pues el Congreso terminaba sus funciones el 8 de diciembre de 1936, medida flagrantemente inconstitucional. Próximo a finalizar su mandato, convocó a un plebiscito para aprobar algunas reformas a la Constitución, entre ellas la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica y la ampliación del periodo presidencial en 6 años, que mencionamos antes. Quería ensanchar el poder del presidente de la República y evitar que su sucesor sufriera los excesos del parlamentarismo. Este procedimiento violaba una vez más la Constitución, pues no contemplaba el plebiscito como forma de consulta popular. Esta Constitución tuvo una vigencia accidentada por los vaivenes políticos que fueron característicos de esta etapa republicana, que se desenvuelve entre dictaduras militares y democracias representativas. Hubo, después de esto, 3 rupturas del orden constitucional, en 1948 a 1956, de 1962 a 1963 y de 1968 a 1980. En estas circunstancias, lo usual era que los militares golpistas conformaran una junta militar que imponía un estatuto por el cual asumían las funciones propias de los poderes ejecutivo y legislativo en la Constitución. En teoría, deberían haber respetado el resto del ordenamiento constitucional. El gobierno militar, que se instauró en 1968, si bien siguió el modelo antedicho, trajo algunas novedades. Se denominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sus titulares usaron el título de Presidente de la República, pero no se fijó plazo para restablecer el orden constitucional, y se rigieron más por el llamado Estatuto del Gobierno Revolucionario, además de asumir las funciones ejecutivas y legislativas. Dispuso actuar en todo lo demás conforme a la Constitución y otras leyes, siempre y cuando éstas fueran compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. La Constitución quedó subordinada a los objetivos de la dictadura, lo que trajo consigo la instauración del reino de la arbitrariedad, deportaciones de opositores, expropiaciones de bienes privados, silenciamiento de la prensa, etc. fueron una muestra de ello. Fracasado el experimento revolucionario de los militares, Morales Bermúdez convocó a una asamblea constituyente, la cual discutió y promulgó una nueva constitución, la de 1979, la misma que entró en vigencia el 28 de julio de 1980, al producirse el retorno de la democracia. Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos nuevos videos
y darle like a este video, además de compartirlo con todos tus amigos para que les sea de utilidad para ellos también. Una vez más, les agradezco y conmigo será hasta otra oportunidad.